Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial de cursos de Java. Mi nombre es Fernando y en esta ocasión vamos a aprender a cómo escribir un archivo de textos en el lenguaje Java. En un video anterior ya hice sobre cómo leer un archivo de texto, en el cual nosotros mismos creamos este archivo de texto y luego escribimos algo en ese archivo y después lo guardamos y después con una línea de código leímos lo que contenía ese archivo. En esta ocasión va a ser todo lo contrario. Vamos a crear este archivo y a la vez le vamos a escribir algo dentro de este archivo, ¿ok? Para eso vamos a utilizar el siguiente método. Es toda esta línea de códigos y voy a explicar lo que hace cada línea de código sobre este método. Lo primero que hacemos para escribir un archivo de texto, vamos a utilizar estas tres clases, lo que es el BufferWriter, lo que es el FileWriter, lo que es el PrintWriter. Todas estas tres clases pertenecen a lo que es el paquete de java.io. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestras referencias a estas tres clases. Primero creamos una referencia a la clase BufferWriter, que le llamamos BufferWriter mismo, y le damos un valor de nulo. Lo mismo hacemos con la FileWriter y la PrintWriter. Vamos a crear nuestras referencias y le damos un valor de null. ¿Okay? Luego de eso vamos a abrir un try cache, porque estas tres clases, lo que son flujos de datos, lo que es ingresos y salidas, pueden ocasionar algunas excepciones, y dentro del cache vamos a poner lo que es EOSection. ¿Okay? Luego de eso, dentro del try cache vamos a instanciar nuestras tres clases. Ponemos nuestra referencia, lo que es FileWriter, lo que era nuestra referencia, la vamos a instanciar, y como la clase FileWriter tiene muchos constructores, pero en este caso vamos a utilizar un constructor que tiene como parámetro dos parámetros. El primero va a ser un parámetro de tipo archivo, de un tipo file, y en este caso vamos a escribir el nombre que va a tener nuestro archivo. En este caso el archivo que se va a crear va a tener el nombre de archivo txt, y va a tener como segundo parámetro un valor booleano. En este caso va a ser verdadero. Más adelante voy a explicar sobre lo que es este booleano. Luego vamos a instanciar lo que es el BufferWriter de igual manera, y este BufferWriter recibe como parámetro un objeto de la clase FileWriter. En conclusión, con el FileWriter es un objeto que tiene como función escribir datos en un archivo. Con eso estamos diciendo que con la clase FileWriter estamos creando el archivo de texto, ¿ok? Y con el BufferWriter es un objeto que reserva un espacio de memoria en donde se va a guardar la información antes de ser escrita en un archivo. Con el objeto de BufferWriter estamos accionando un espacio de memoria a todo lo que vamos a poder guardar en nuestro archivo de texto. Y la última que se va a instanciar es la PrintWriter, y este PrintWriter recibe como parámetro un objeto de la clase BufferWriter, y con el objeto PrintWriter es el objeto que utilizamos para poder escribir directamente sobre el archivo de texto. Entonces con el PrintWriter vamos a escribir nuestro archivo de texto. Luego de eso vamos a establecer un for. Como verán, este for inicia en cero, y solo va a dar una iteración, solo va a dar una vuelta, porque como verán que i es menor que 0, esa es la condición. Eso significa que solo va a dar una vuelta, y dentro de ese for vamos a escribir nuestro objeto BufferWriter y vamos a escribir el siguiente método, que es el write. Con este método vamos a poder escribir en nuestro archivo de texto. Write significa escribir, y dentro de eso, como parámetro, le vamos a enviar lo que enviamos como parámetro a este método, que es lo que se va a guardar. ¿Ok? También podemos sustituir el write con el append, que significa concatenar. Funciona de igual manera, pero en este caso lo vamos a dar como write. Y luego de eso vamos a utilizar otro método, se llama newLine, que ese método nos va a permitir, ese método escribe un separador de líneas. Vendría a ser lo que es un salto de línea. Primero se escribe lo que se va a guardar en nuestro archivo de texto, y luego de eso, con este método, hace un salto de línea para que
en la próxima línea venga lo que se vaya a escribir nada más adelante, ¿ok? Luego de eso vamos a establecer un bloque de finally. Este bloque finally significa que se va a ejecutar de cualquier forma, siempre se va a ejecutar. Y luego de eso vamos a abrir otro try catch porque vamos a utilizar ingresos y salidas de datos. Y vamos a establecer la siguiente condición, que si el buffer writer es nulo, eso quiere decir que mientras en nuestro espacio de memoria aún tengamos algo por guardar, se va a ejecutar los siguientes métodos, que es el método close, ¿ok? Lo que hace este método es cerrar nuestro flujo de datos y a la vez va a permitir guardar lo que vayamos a guardar en nuestro archivo de texto. ¿Qué pasaría si no utilizaríamos el método close? Siempre que vayamos a utilizar objetos de la clase, tanto de la clase printWriter como la clase bufferWriter, hay que cerrarlo utilizando el método close. En caso que no utilicemos estos métodos close, no se van a guardar nuestros datos en nuestro archivo de texto y lo único que va a hacer es quedar nuestro archivo creado, pero este archivo va a estar vacío, no se va a guardar nada. Lo único que si no pusiéramos toda línea de código, únicamente lo que va a hacer este método es crear nuestro archivo, pero en este archivo va a quedar en blanco, no se va a guardar nada, pero utilizando este método close va a permitir guardar en nuestro archivo. Y bien, eso vendría a ser todo lo que es nuestro método que nos va a permitir guardar y escribir en un archivo de texto. Luego de eso, en lo que es nuestro método main, vamos a crear un objeto de la clase escritura. Ponemos escritura, que se llama el nombre de nuestra clase. Le pusimos texto, new escritura, y establecimos como ejemplo una variable de tipo string que se llama hola, y le va ahí como parámetro, y como le estamos dando un valor de cómo estás, y esto utilizando nuestra referencia a la clase escritura, que es texto, llamamos a nuestro método guardar. Y como verán, este método guardar tiene un parámetro de tipo string y le estamos enviando hola, que es un tipo string, y nada más. Vamos a ver cómo funciona nuestro programa, y como para que se dan cuenta, aquí está nuestra carpeta donde está nuestro proyecto. Como verán, no hay ni un archivo de texto. Al momento que ejecutamos el programa, se verán que se va a crear un archivo de texto que se llama archivo txt, que es el mismo que le pusimos aquí el nombre, archivo txt, es el mismo que se creó aquí. Y recuerden que le enviamos como parámetro a nuestro método guardar, le enviamos como parámetro hola, cómo estás, y eso es lo que se va a guardar en nuestro archivo de texto. Lo abrimos y como verán, está escrito cómo estás. Ok, ahora sí les voy a explicar lo que dije, por qué le pusimos true. ¿Qué pasaría si borramos el true? Ok, el programa compila perfectamente, pero al momento de ejecutar otra vez el programa, y abrimos nuestro archivo de texto, vemos que sigue escrito lo mismo, ¿no? Vamos a otra vez ejecutar el programa, abrimos nuestro archivo de texto y vemos que sigue escrito eso. Pero, ¿qué pasaría si aquí escribimos otra vez true? Y volvemos a ejecutar nuestro programa. Y ahora que abrimos nuestro archivo de txt, veremos que otra vez se vuelve a escribir en nuestro archivo se vuelve a escribir. Ejecutamos otra vez. Y se vuelve a escribir. Ok, entonces para eso es el booleano. Significa que este método con el true significa que vamos a poder volver a escribir, volver a guardar y escribir cosas en nuestro archivo de texto. Por eso pusimos un valor booleano true, que nos va a permitir volver a escribir tantas veces que queramos en nuestro archivo. Otra cosa lo que quería explicar, ¿qué pasaría si deja eliminar el archivo txt
Ahora, ¿qué pasaría si no cerramos nuestro flujo de datos con el método close? Como dije antes, si no estuviera el método close, lo único que va a hacer es crear nuestro archivo de texto. Déjame comentar esto. Lo único que va a hacer es crear nuestro archivo de texto, pero no se va a guardar nada, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Vemos que efectivamente se crea nuestro archivo de texto, pero al momento de abrirlo, vemos que está vacío. Para eso es importante lo que es el método close, para que todo lo que vayamos a guardar en nuestro archivo de texto se quede guardado y no quede en blanco. ¿Ok? Ahora, lo que es lo bueno de este método, el método que establecimos aquí para escribir en un archivo de texto. Lo bueno de este método es que podemos guardar muchas cosas, no solamente un parámetro, podemos establecer mucho más parámetros. Por ejemplo, para un entero, que este entero le vamos a llamar entero, perdón. Y lo que vamos a hacer es aquí, en nuestro método wait, vamos a concatenar lo que es entero, ¿ok? Y eso no va a poder permitir guardar dos parámetros diferentes, un string y un entero, y solo acá establecemos una nueva variable que sea entero int valor, que sea igual a 5, y esto lo establecemos como parámetro acá, ponemos aquí valor y ya está. Y al momento de ejecutar el programa, vemos que se escribe cómo estás y el nuevo parámetro que era un entero, y así este método podemos enviarle mucho más parámetros. Podemos poner un booleano, un char, cualquier tipo de caracteres que quieran, solo que aquí lo concatenan y acá lo establecen como parámetros a su método y nada más. Y bien, esto vendría a ser el video de hoy, cómo escribir un archivo de textos en Java. Mi nombre es Fernando. Si el video te gustó, dale like al video, suscríbete, compártelo y coméntalo, y nos veremos para otra próxima ocasión.